Hermanos, continuamos entonces en el día de hoy en el capítulo 8 de Juan. Continuamos esta conversación que tenía Jesús con los fariseos, con los judíos de el tiempo ahí cuando ellos salieron del festival de los tabernáculos. Ellos continúan en esta conversación y están en este diálogo. Y hoy estamos en los versos del 31 al 47. Vimos como la semana pasada estos hombres, a pesar de que el Señor les hablaba y les estaba explicando, ellos aún no veían. Y cuando vemos el versículo 30 dice: al hablar estas cosas muchos creyeron en Él, dice. Entonces hoy vamos a ver cómo Jesucristo va a hablar, continuando hablando con ellos, y vamos a ver si es verdad que el gas pela, ¿no? Como dicen en Puerto Rico, a ver si es realidad de que ellos han creído en Él, a ver si es realidad de que ellos han cogido esa palabra y ha caído en sus corazones. Y la palabra del Señor, hermanos, dice así, comenzando en el versículo 31 del capítulo 8 de Juan. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Él es Dios, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Hermano, esto es palabra del Señor. Se pueden sentar. A nuestro tiempo de hoy le he titulado verdaderamente libres. ¿Alguna vez tú has podido decir que eres verdaderamente libre? Por lo menos nosotros que tenemos así el pelito con manchas blancas y llevamos rato caminando y peregrinando por esta vida, cuando estábamos más jóvenes decíamos: no, si cuando yo tenga tal edad yo me quiero montar en un convertible y correr por todo aquí Puerto Rico en mi caso, y yo voy a ser adulto y voy a viajar el mundo. Uno quiere esa libertad, uno quiere hacer básicamente lo que desea. Uno busca siempre la forma de querer ser libre, pero también cuando escuchamos la palabra libertad, quizás pensamos en encarcelamiento, pensamos en aislamiento, pensamos en prohibiciones, en estar privados de la capacidad de movernos libremente. Es asombroso lo que la gente, hermanos, lo que estamos nosotros dispuestos a hacer para estar libres. Muchos abandonan su país y su familia en busca de ella, dispuestos a sacrificar sus comodidades para escapar del miedo y la opresión y las cosas que le hacen mal. Por libertad las personas hacen lo necesario para salir de la oscuridad de su realidad hacia la luz de la esperanza de nueva vida, sin importar la situación o el lugar que represente esta libertad deseada. He conocido muchos que han venido andando de sus países. He conocido personas que han venido en bote con un palo desde su país. Han hecho lo que sea por libertad. Sin embargo, hermanos, hay muchas personas que, aunque están físicamente libres, viven en cadenas. Algunas están esclavizadas a la mentira. Algunas personas están esclavizadas a la autocompasión, otros a pensamientos negativos, vicios y diferentes cosas, por decir algunas. La mayor cadena
sin embargo, de la esclavitud es el pecado, el cual debe ser roto con la salvación y la fe en Cristo Jesús, y es constantemente limpiado por medio de la confesión, por medio de la santificación. Es muy posible que hoy algunos aquí están acá y necesitan liberarse de la vida del pecado. Quizás algunos están llevando modos de vivir que los debes de dejar. A la vez hay hermanos y hermanas en la fe que necesitan ser liberados de las áreas de pecado que le impiden experimentar una vida total y de libre estar con Cristo. Quizás son pensamientos que dicen yo no puedo. Quizás son cosas que te han dicho en algún momento en tu vida. Todavía estás esclavizado de esos pensamientos y permites que esas cosas te mantengan en la cárcel. Tú no puedes, tú no eres bueno, ¿quién te va a escuchar? ¿Pero por qué esto? Y escuchamos a veces voces que nos dijeron y nos mantenemos esclavos ahí. Pero hermanos, si estamos en Cristo, como vamos a continuar viendo, estamos libres. Entonces hoy, a través de la interacción de los judíos con Jesús en Juan 8, del 31 al 47, vamos a explorar si estos judíos en realidad han creído en Cristo. Y vamos a ver estas claves, estas pistas que vemos aquí con el Señor claramente de lo que es un verdadero discípulo, porque todo aquel que está en Cristo es un discípulo, un estudiante del Señor Jesús. Vamos a ver en el versículo 31 al 33 los rasgos de un verdadero discípulo. Versículo del 34 al 36 vamos a ver la realidad de la esclavitud espiritual. Luego, versículo 37 al 43, vamos a ver el linaje de un verdadero hijo de Dios con la fe como camino al Señor. Y luego, en el versículo 44 al 46, vamos a ver al padre de las mentiras. Luego, el versículo 47 lo vamos a tener como parte de la conclusión de nuestro día, que lo vamos a atar todo. Entonces vemos que el versículo 31 al 33, Dios da claramente este entendimiento de lo que está pasando, porque Él dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos les contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Hermano, si hay algo que no habrá y hay en el cielo es falsedad. Cada persona que está y estará en la casa de Dios está allí porque en realidad ha creído no solamente en su pecado que lo alejaba de Dios, sino más importante aún, ha creído en Jesús. Ninguna persona en el planeta, en el cosmos, podrá entrar a la casa de Dios si no es parte de aquellos que han comprendido la realidad de lo que dicen las Escrituras acerca de la salvación. Es por eso que Jesús, en la continuación de su discurso con los judíos, los lleva a contemplar la realidad de lo que es un verdadero seguidor de Jesús. Ellos creyeron, pero ahora Jesús les está diciendo: ok, bueno, ustedes creen, vamos a hablar un poquito más al respecto. Y es decir, ¿cómo saber si una persona que verdaderamente ha profesado creer en Cristo es realmente un discípulo de Él? Y esto no es para causar duda en los creyentes, es para afirmar la fe. Aquel que no está, que entonces haga la introspección y diga: ok, ¿qué está sucediendo? Estoy viviendo de esta manera y estoy profesando otra. No creo que haya verdad más importante que conocer que esto, ¿cierto? Saber qué es lo que un verdadero discípulo tiene, porque ya todos estamos, espérate, ¿cuáles son las cualidades de un verdadero discípulo? Por lo mismo, porque dudamos, señores, que a veces yo no sé si yo creo en que estoy salvo, pero a veces como que siento como que me faltaron 5 centavos del dólar y como que no he llegado. Pero hermano, la fe no depende de nosotros, la salvación, no depende de nosotros, depende de Cristo. Entonces, Él les dice primeramente: si ustedes permanecen en mi palabra. Esto es una cláusula condicional. Si ustedes permanecen en mi palabra. Él les está dejando claro que si han creído en Él, lo primordial que deben demostrar es fidelidad a sus palabras. Porque eso es que la palabra permanecer hace referencia a mantenerse, estar específicamente en lo que respecta a la obediencia. Y ustedes en realidad creen en mí, ustedes están, firmemente permanecen, están en lo que yo he dicho y me creen. Por lo tanto, Jesús está comunicándole a los judíos que han profesado creer en Él, que si en verdad han creído,
deben permanecer en su palabra. No hay de otra, no hay, yo soy un creyente, pero yo vivo de lunes a sábado a mi modo, que no hay diferencia entre un gentil o quien fuera. Tiene que haber una congruencia, y lo primero es, si usted ha profesado creer en el Señor, es que haya obediencia a esa palabra. Ese es el primer piso fundamental, permanecer en su palabra, obedecerla y creer en ella. El apóstol Juan lo expresó de esta manera en 2 de Juan 1:9. Él dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces, ¿vieron cómo esto nos ayuda a reafirmar este entendimiento? Jesús les está diciendo algo que está claramente expuesto en la Escritura. Luego me gusta como dice: verdaderamente son mis discípulos. ¿Vieron ese calificador? No, verdaderamente. No es posibilidad o quizás verdaderamente son mis discípulos. Entonces, mis estimados, toda persona que ha profesado creer en Jesús, obedece sus palabras y vive de acuerdo a su enseñanza. Entonces, a estas personas Jesús le dice: verdaderamente son mis discípulos. Esto nos lleva a recordar las palabras de Charles Spurgeon. Él dijo: un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a Cristo a cualquier costo, sin importar lo que pueda perder en este mundo. Entonces, un verdadero discípulo de Jesús es un estudiante de sus palabras y enseñanzas, ya que su vida en Cristo ha pasado de la oscuridad a la luz. Como tú estabas solito o solita en esa oscuridad, el Señor te sacó. Ahora tú tienes que aprender de Él. Eres estudiante de Él, eres verdaderamente un discípulo de Él. Imaginemos si estamos en un salón de clase y usted le dan tarea, no importa la clase que sea, no hace la tarea, no lee la tarea, no hace nada de la clase, tiene desinterés y no le hace caso al profesor. ¿Usted cree que usted tiene un interés genuino en estar en la clase o al maestro? No. Entonces, si decimos que estamos creyendo en el Señor y estamos con el baseline, como es en inglés, mínimo, es creer en Él y obedecer su palabra. Porque no vamos a vivir contrario a nuestro maestro. Si el maestro te dijo que 2 más 2 son 4, no es 2 más 2 son 7. Entonces tenemos que seguir todo lo que el maestro nos ha dicho. Entonces, con esta declaración, son verdaderamente mis discípulos, podemos deducir e inferir que hay quienes no son discípulos de Él, aunque profesan que sí lo son. Y esto no es para andar en puntos, pero es uno entender. O sea, he conocido muchos que dicen que están en el Señor, que son temerosos de la palabra, pero es que yo no los veo la diferencia entre alguien corriente que nunca ha profesado nada. Tiene que haber un cambio. Dicen que es como tú haber tenido ese que te pasa un camión por encima, y yo estoy aquí, sí, esta mañana me pasó un camión y no me veo diferente. Tiene que haber un cambio. Entonces, mínimo tenemos que tener ese deseo de fielmente obedecer a Cristo Jesús, porque sabemos de dónde venimos, sabemos que Él nos sacó y lo que tengo que hacer es seguirlo a Él, porque Él fue el que me encontró perdido. Es por eso que Jesús le está dejando saber a los judíos cómo ellos pueden saber si en realidad ellos son discípulos de Él. Recordemos, hermanos, la audiencia original de los receptores de este evangelio vivía en un mundo greco-romano, rodeado de politeísmo y falsas formas de religión, las cuales no conducían a nadie al conocimiento del Dios verdadero. Entonces, estas influencias podían ser muchas, que los que habían comenzado a creer podían empezar a poner ese otro tipo de creencias que no eran creencias de verdad e infectar el evangelio que ya ellos conocían, ellos creer otras cosas. Entonces, Él tiene que ser claro y le dice: si ustedes no permanecen en lo que yo les enseñé, no lo que más nadie, en lo que yo les enseñé, entonces ustedes no son mis discípulos. Entonces, obviamente, ese mensaje es transferible para todos nosotros en el día de hoy, en el 2024. Si nosotros no nos permanecemos en la palabra del Señor, si nosotros no hacemos caso al Señor, entonces estaremos poniendo en duda si en realidad somos discípulos de Él. Jesús está marcando el terreno, por así decirlo. Y Él les aclara que en Él entonces ellos deben de someterse y obedecer a sus palabras. Es a Él. Palabras, hermanos, que tienen hermosas consecuencias. Libres. Los hará libres. Cualquiera que ha estado en una situación en la cual su libertad ha sido privada, tú le abres la puerta y está feliz. ¿Por qué? Porque ya puede correr, puede hacer lo que fuera. Hay libertad, como cantamos, hay una libertad, no importa en el contexto que lo pienses.
La persona más vil del mundo, después de 50 años guardado, tú le abres la puerta, va a estar como un chihuahua moviendo rabitos de alegría, porque tiene libertad. Entonces el versículo 32 del capítulo 8 dice que somos obviamente libres en Jesús. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, permanecer en sus palabras y creer en ellas, vamos a conocer la verdad acerca de Cristo, y esa verdad nos hace libres. Jesús le dice a los judíos que sus enseñanzas son la verdad que les traerá la libertad si realmente son discípulos de Él, si en realidad están poniendo esa instrucción en su vida para vivir de acuerdo a ella. Mis amigos y hermanos, los judíos a quienes Jesús les estaba hablando estaban prisioneros de su religiosidad. Estos fariseos simplemente pensaban que por las costumbres podían tener libertad, porque ellos eran de la descendencia de Abraham, podían tener libertad, pero eso no es lo que da libertad alguna. Ellos no solamente estaban presos por creer esas cosas de que porque tenían un linaje iban a ser libres. Ellos estaban presos por su pecado e incredulidad con Jesús. La semana pasada vimos como Él les ha dicho, hermano, Él ha dicho que Él es el pan de vida. Él ha dicho que Él es la luz del mundo. Él les ha dicho que viene de parte del Padre, que las obras de Él y del Padre son las mismas. Lo vieron convertir el agua en vino, lo vieron alimentar a multitudes y aún no crees. Hombre, no quieres ver porque no puedes ver o no quieres ver. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy están privados en cierta manera de su libertad espiritual? Andas en una cárcel, atados al pecado de tu incredulidad, sintiéndote solo y alienado de Jesús y de la felicidad que se encuentra en Cristo. Porque no es perfección que todo nos va a ir perfecto, pero en Cristo hay libertad. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Galacia lo siguiente, en Gálatas 5:1. La libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Obviamente, esto estoy hablando con mis hermanos y hermanas en la fe. Hermanos, ¿por qué someternos al yugo de la esclavitud si has sido libre? ¿Por qué creer mentiras que el enemigo pone en tu cabeza si has sido libre por medio de la fe en Cristo? ¿Por qué no estar en tu palabra si has sido libre de la pereza de no leer el libro de nada? Y Él te ha dado libertad para que lo conozcas, para que vivas libre en un mundo donde la mayor parte de la gente lamentablemente viven en cadenas. La libertad en Cristo es la libertad de la pena y el peso y la paga del pecado. Por eso es que es importante que estos judíos conocieran los rasgos de un verdadero discípulo de Cristo, para que no vivan una vida pensando en que son discípulos y no lo son. Dios es tan bueno que le pone a Jesús que les diga claramente, mira, este es el filtro para que ustedes sepan. En Cristo Jesús se obtiene libertad, hermanos, pero no es para vivir como uno quiere vivir. Porque no es como yo dije al principio, cuando uno está joven, bueno, ya tengo 18, voy a vivir solo, voy a vivir de pelo suelto, voy a hacer lo que yo quiera, mami no está, papi tampoco. No es la libertad para eso. La libertad que tengas y se te da es para que tú vivas dentro de los valores, por lo menos primariamente en tu hogar, que te han dado. Entonces la libertad en Cristo es para vivir los valores y lo que la palabra del Señor nos enseña, para que Él nos vaya moldeando y nos vaya santificando para hacernos más a Él. No es tener libertad para decir, ahora sí, porque yo me puedo confesar y estoy asegurado. No. Iglesia, la libertad que se obtiene en Jesús es por medio de la fe. Y es un regalo inmerecido de Dios. Mira lo que le dijo Pablo a los Gálatas en 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Wow. Vivamos entonces, iglesia, en el entendimiento de su gracia y busquemos la unidad entre todos para que podamos servirnos los unos a otros en la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. En el mundo decimos, este es mi amigo porque le gustan los carros, este no porque lo que le gusta es jugar ajedrez, aquel es mi amigo porque le gustan los chistes, aquel no porque no le gusta hacer chistes. Eso no es así. La unidad en Cristo es, estamos uno en Cristo y nos amamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero ¿en quién? En el amado. Entonces buscamos esa unidad, queremos ser libres para poder estar en el cuerpo de Cristo, ser moldeados por su palabra y amarnos unos a los otros.
Ellos le dicen a Jesús, nunca hemos sido esclavos. Yo no sé de qué te estás hablando, porque le dicen en el versículo 33, capítulo 8, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices serán libres? Los fariseos, ellos no pensaban que necesitaban libertad alguna. Ellos pensaban que porque venían del linaje de Abraham, porque él es el padre de la nación, ellos tienen ese espacio VIP. Ellos son, no, yo estoy con Abraham, yo no tengo nada que ver con eso, yo soy libre, yo no he sido preso, yo soy hijo de Abraham, pero no es eso lo que el Señor les quiere dejar saber. Los fariseos en su propia comprensión tenían este estatus religioso de que su linaje en Abraham era todo lo que necesitaban para ser libres. Iglesia, como punto práctico y de entendimiento, el linaje de Abraham no trae libertad a nadie. Solamente aquellos que han creído en Jesús y permanecen en sus palabras tienen entonces el linaje correcto en que ellos pueden ser libres. No solamente los fariseos en la historia que estamos leyendo, que en realidad ocurrió en estos versos, pero toda persona que vive en este mundo necesita escuchar la verdad acerca de Jesús, la cual trae libertad. Ningún linaje, ningún trasfondo religioso, algún familiar o algún amigo te trae la salvación. No puedes decir, no, sí, es que mi abuelo iba siempre a la iglesia y a mí me llevaban desde que estaba en la panza. Bueno, sí, pero una cosa es que tú pases por la iglesia, pero la iglesia ha pasado por ti. Ha Cristo pasado por ti y Él es tu Salvador. Es Él al que tú esperas cada mañana y le dices gracias. Es Él al quien tú le das todas tus penas y demás, porque tú sabes que Él te liberó. Y cuando algo quiere hacerte preso, tú dices, no, yo voy a venir delante de Él y dejarle saber. Y creer en lo que la palabra dice, permanecer en su palabra, en la cual ha sido liberado. Porque la libertad no es simplemente en la salvación, pero todos los días vivimos en un mundo caído. Tenemos una piel caída que nos tira, como dice los americanos, with a show of hands. ¿Cuántos tenemos a veces días que la mente nos tira comentarios negativos de nosotros mismos? Pero un bombardeo que uno dice, a veces uno exterioriza la voz y dice, déjame quieto. ¿O por qué estoy pensando esto? Hermanos, bienvenidos a la guerra espiritual. Es por eso que tenemos que entender, permanecer en su palabra y saber, en Cristo he sido liberado, aunque esta guerra continúe. Porque cuando morimos, somos sacados de la presencia del pecado y nunca más lo vamos a tener. Pero mientras estamos aquí, la batalla sigue. Romanos 9, del 6 al 8. Mire lo que dice Pablo a los romanos en relación a la descendencia y al linaje, para entender de que aquí hay un mensaje aún más grande, porque no es el linaje de Abraham el que salva, es Cristo. Mire lo que dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y quién es Jesús? The promised Messiah, el Mesías prometido. Será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. D.A. Carson, en su comentario acerca de estos versos, dice: Él, es decir, Jesús, nunca está interesado en multiplicar el número de conversos si no son creyentes genuinos, y por eso insiste en obligar a los posibles discípulos a contar el costo. No es duda, es que estés seguro. Si hasta cuando uno va al mercado, que uno pone la tarjeta y dice, ¿está seguro que no sé qué cosa? Uno pone sí o no. Queremos estar seguros y el Señor nos ha proveído las herramientas. Entonces yo le quiero hacer una pregunta a aquellos que comprenden que o están explorando su fe, no han venido al Señor, si hay alguno aquí. ¿Has considerado el costo de tu pecado, el cual trae consecuencias eternas delante de Dios? Porque en contraste, el seguir a Jesús tiene un costo de cargar tu propia cruz y sufrir y padecer en este mundo por su causa, lo que está bien, porque la eternidad en el cielo está segura con Jesús. ¿Sí? En el mundo, tú te eres esclavo del pecado y del mundo, la eternidad te va a ir en dolor. Pero si en este mundo tú eres esclavo de Cristo, eres libre en Él y vas a tener tu libertad desde ahora hasta toda la eternidad. Nunca terminará.
Es por eso que es importante saber el costo de la cruz y entender qué es lo que Jesús dice acerca de un verdadero discípulo. Hermano, tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Entonces, a continuación ahora vamos a ver los versículos 34 al 36, donde Jesús, a raíz de la incredulidad que hay en los judíos, les abunda en la relación a la libertad que ellos profesan tener en sus vidas por ser herederos de Abraham. Mire cómo Él les dice, versículo 34, Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Me encanta cómo dice realmente libres. El pecado, hermanos, es algo que lamentablemente muchas personas no piensan que cometen. No, yo no soy pecador. Tú le preguntas a cualquier persona, vas a cualquier lugar por ahí, tú eres un pecador. Dice, yo no soy tan malo. Yo hablo malo, pero no tan malo. O yo digo mentiras, pero no tantas mentiras. Yo robo, pero cosas pequeñas o lo que fuera. La gente no ve su pecado. Mucho menos van a ver la necesidad de su redención. Mucho menos la necesidad de Cristo. Pero es por eso que tenemos que llevar esta verdad, porque esta verdad es la única que los puede hacer libres. Los judíos, o sea, los fariseos, con quienes Jesús estaba hablando, no creían tener pecado alguno, a pesar de que Jesús se refería claramente a la incredulidad que llevan cargando hace rato. No creen. No han podido aceptar la realidad de quién es Jesús y que están en la oscuridad de sus pecados. Están ciegos. Por eso, todo aquel que no está en Cristo lo está debido a la incredulidad, la cual les impide ver su necesidad de Jesús. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. La mentalidad de superioridad basada en su linaje en Abraham ha endurecido a estos fariseos grandemente. Ellos buscan deshacerse de Jesús, lo quieren matar, pero ha dejado claro que el pecado es una esclavitud que ata a la persona. La realidad es que el pecado no se limita a ser un criminal, porque a veces la gente piensa, no, sí, es que eso es para el criminal, el que mata, el que hace esto, el que hace cosas horribles, que tiene un récord criminal o una persona que es visiblemente mala. Pero ¿y qué de la herencia del pecado que tenemos nosotros debido a la desobediencia de Adán y Eva en el jardín? Ese pecado está con nosotros. D.A. Carson dijo, para Jesús, entonces, la esclavitud máxima no es la esclavitud a un sistema político o económico, sino la esclavitud viciosa al fracaso moral, a la rebelión contra el Dios que nos ha creado. Hermanos, piensen en esto. La humanidad, hemos sido creados por Dios. Nos hemos rebelado en contra de un Dios perfecto. Hacemos cosas atroces, decimos cosas horribles, todo por causa de satisfacer la carne y el pecado. Piensen en esto. Los que somos padres aquí tenemos nuestros hijos y tú le estás hablando a tus hijos y tus hijos no te prestan atención, casi te chiflan en la cara cuando tú les das instrucciones y hacen cosas, digamos que horribles, como las que hacemos nosotros en el mundo, el Señor viéndonos desde el cielo. Y uno que como padre diría, ay, te da dolor, te da pena. Entonces, hermanos, tenemos que verlo del otro lado también, ¿no? La libertad es la libertad espiritual. De igual manera, el apóstol Pablo dijo a los romanos lo siguiente acerca de la práctica del pecado en Romanos 6, del 16 al 18. Dice en forma de pregunta, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea el pecado para muerte o la desobediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Esa libertad nos lleva a servir a Cristo y no servir al mundo. La esclavitud del pecado dice, no, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. No, tú estás siendo esclavo de algo. Hay algo que te tiene atado y tú tienes que reconocerlo para que lo dejes ir y en venir a la verdad de Cristo. Entonces, si la marca de un verdadero discípulo se fundamenta en permanecer en las palabras de Jesús, obedecer todo lo que ha dicho a sus enseñanzas, entonces las preguntas por hacernos son, ¿de qué eres esclavo? ¿Cuál es la batalla que estás peleando en silencio y necesitas que Jesús te dé la victoria?
Y batallas que hay que nadie las sabe, nadie las conoce porque uno no quiere decirle quizás a nadie. Es la mentira, el rencor, envidia, pensamientos negativos, la lujuria, el exceso de trabajo. Eso es una esclavitud. La pornografía que está acabando con la sociedad, pensamientos de derrota. Presten a esto, por favor, atención. Sea lo que sea tu esclavitud, confía en Jesús. Él es el libertador de todo aquel que pone su fe y confianza en Él. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, sea cual sea el área de tu vida que estás esclavizado a algo, tú puedes confiar en Jesús porque Él no miente. Él ha dicho en su palabra hoy que su verdad nos hace libres. Así que sea lo que sea que tienes, déjaselo al Señor hoy. Entonces, luego de los versículos 35 al 36 presenta la realidad del pecado, que los que tienen en la esclavitud del pecado, y también Jesús va a enseñar su rol como libertador de los verdaderos discípulos. Miren lo que dice el versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo permanece para siempre. Jesús continúa en el tema de la esclavitud, tiene que llevar este punto hacia adelante, brindándole más claridad sobre su rol como libertador. Porque es muy probable que este verso, entiendo yo, que puede hacer referencia a Génesis 21:10, donde Abraham echa de la casa al hijo de la esclava que él tuvo con ella para que el hijo de la promesa permanezca en la casa. Génesis 21:10 dice: por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El hijo de la promesa es ese que se permanece en la casa. Recordemos que Abraham, en lugar de esperar pacientemente por la promesa de Dios, se adelantó y tuvo un hijo con la esclava de su esposa. No obstante, Dios proveyó al hijo que él había prometido. Con esto podemos ver cómo Dios es fiel a sus promesas, además de ver cómo el pueblo judío pensaba que ser hijos de Abraham los hacía libres, pero en realidad estaban siendo hijos del pecado, que quieren matar a Cristo. El linaje simplemente no cambia la realidad de que ellos están ciegos y perdidos. Entonces, hermanos, esto nos apunta al Evangelio, porque el Mesías prometido, Jesús, vino a este mundo para que todo aquel que pone su fe en Él no permanezca en la esclavitud de su pecado y alejado de Dios, sino que sea liberado de su pecado por medio de la fe en Jesús. El Hijo prometido de Dios es el que ha venido a salvar y dar libertad a todo aquel que está preso. Hermanos y hermanas en Cristo, hemos sido liberados de verdad. Somos verdaderamente libres en Cristo. Y eso es una bendición. Y en la misma línea de pensamiento, hermanos, cualquier cosa que te está manteniendo encarcelado, dáselo al Señor. Jonathan Edwards dijo lo siguiente: la verdadera libertad consiste en estar libre del pecado y en estar al servicio de Cristo. Seamos esclavos, es la misma palabra en griego, doulos. Seamos esclavos de Cristo, doulos for Christ, esclavos del Señor, no esclavo de un mundo que te va a llevar a la perdición y te va literalmente a matar por siempre. Luego el versículo 36 les dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Esto es como los comerciales que uno escucha en Hispanoamérica: no acepta imitaciones, es la verdad. No solamente hemos podido escuchar que Jesús le dice a los judíos que si permanecen en sus palabras serán libres, sino que los que han sido liberados, los que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por medio de Cristo, nuestra libertad es certera. Porque no es que estamos libres, es que estamos realmente libres. Entonces, mis hermanos y hermanas, creamos la palabra del Señor. Mantengámonos firmes en ella y vive cimentado en ella, y sabe que aunque esté pasando viento, marea, lo que sea, mantente. El Señor no nos dejó una bola de cristal, Él nos dejó sus palabras, y sus palabras son para leerlas, internalizarlas, aprenderlas y aplicarlas. ¿De qué vale tener la Biblia si no la aplicamos? Lo hemos dicho, te puedes saber 400 versos bíblicos de memoria,
Perfecto. ¿Cuántos de ellos estás aplicando? Aplica uno y trabaja en ello, porque de qué vale saberlo y no lo aplicamos. Así que lo que estamos viendo hoy, hermanos y hermanas, libres en Cristo realmente. Y aquel que no, si estás todavía en prisiones, tienes diferentes cosas que te están atormentando, ven a Cristo, que es el único que te puede dar la libertad absoluta. Porque la libertad que Jesús provee es real y verdadera, porque no depende de nuestro rendimiento, sino más bien de la obra que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y eso son excelentes noticias. Entonces, querido amigo o amiga que cargas con el pecado que no has entregado al Señor, déjaselo hoy. Nadie al lado tuyo se tiene que enterar. Dáselo a Cristo, porque Él dice que Él los hace libres de verdad. No carguen más con la culpa, no carguen más con la pena y cualquier cosa que tengas sobre tus hombros. Deja el peso de tu pecado al Señor hoy y no te lo lleves para la casa. Ve más liviano, es un día a día. Continuar confesando, continuar llevando, pero continuar creyendo, permaneciendo en esa verdad. Todos los días que tenemos en esta tierra, unos días serán más difíciles que otros en la batalla. Pero lo que nos ayuda a sobreponer eso es decir, esto es verdad, yo lo creo, vamos para adelante. Y eso es lo que yo quiero, hermano. Yo estoy aquí al principio de la fila, decirles, vengan, vamos por aquí, vamos a hacerle caso al Señor, no mires para atrás, no mires para atrás, le sigamos hacia adelante. Él dijo que si estamos en Él somos verdaderamente libres, tú no te preocupes, sigamos hacia adelante. Entonces, Charles Spurgeon dijo, el hombre que es verdaderamente libre es aquel que es libre en su mente, en su corazón. Oh, that's a big one. Porque yo creo que la cárcel más grande humana está en la mente de todos nosotros. ¿Usted sabe cuánta gente no ha hecho algo porque la mente les dice que no? Pero lo cómico es que cuando es algo loco, tonto, inmenso, ahí se lanzan. Pero cuando es algo bueno, ay, es que me da pena. Pero cuando tú le dices, mira, vamos a hacer esto, aquí y lo otro, dale, vamos a aventarnos. Y por eso es peligroso, no importa. Pero a lo bueno, no. Entonces, el campo de batalla que tenemos que tener, Romanos 12:2, renovar nuestra mente, es ahí. Y el otro es el corazón. Muchas cosas que uno ha pasado, emociones, cosas que uno ha dicho que le ha hecho daño a otros, cosas que otro te ha dicho a ti que te han hecho daño a ti. Tú cargas con eso y a veces tienes un bloque, un almacén de cosas en el corazón que no te permite amar con propiedad. Pero hoy Jesús nos está diciendo, mira, mírame a mí, que yo soy la verdad, yo te doy libertad. No pienses en el que te hizo daño, piensa en el que te dio la libertad. Entonces, intercambia las cadenas de la esclavitud espiritual por la libertad en Cristo. ¿Y usted sabe cuál es el costo de ello? La fe. Fe. Hebreos 11:1, una que no vemos, pero creemos. Iglesia, no caminemos como alguien que está en cadenas. No olvides que ya estás libre en Cristo Jesús. Es por eso que te invito a que vivas en el entendimiento de que el Hijo de Dios vino desde la eternidad, vivió una vida perfecta, dio su vida, nos rescató para que por fe en Él podamos ser libres. Y esa verdad la continuamos pregonando para que aquel que anda en prisión, que anda deprimido, que anda yo no sé con qué cantidad de cosas, pueda confiar tanto en Cristo que diga, yo me voy de la depresión and I'm gonna run to Christ. Yo voy a correr a Cristo. Que yo no voy a pensar más en que yo no puedo, yo sí puedo en Cristo. Aunque me va mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a Él y en Él confío, porque Él fue el que me encontró en la cueva que yo me encontraba. Amén. Entonces vemos después en el 37 al 40 del capítulo 8, vemos el linaje de un verdadero discípulo. Dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo no hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron, aquí vuelve otra vez, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Desde el verso 33, los judíos estaban mencionando el linaje de Abraham 4 veces. Lo que nos lleva a observar la significancia de Abraham.
Abraham era el padre de los judíos, ya que la promesa de Dios en Génesis 12 nos recuerda que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, el contraste de la enseñanza que vemos aquí hoy es mayor. El propósito del apóstol Juan al comunicar esto a su audiencia original era traer claridad a la realidad que el linaje de Abraham no es el que lo libera de la presión del pecado. Ellos querían matarlo y estaban en el linaje de Abraham, y el Señor le dice: sí, yo te entiendo que estás en el linaje de Abraham, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar. Ven este contraste, este oxímoron de que cómo tú vas a ser hijo de Abraham, pero tú quieres matar a Jesús que no te ha hecho nada. Es por eso que Jesús les añade, la palabra no tiene aceptación. Esta palabra en el lenguaje original significa no tiene espacio en ellos. Básicamente no la creen, no me interesa. No tengo espacio para tus palabras. Es como cuando alguien tocaba en la casa de uno: mira, te quiero vender estos bizcochitos. No, yo no tengo tiempo para decirle, cerraba la puerta o ni le abre. Entonces así era esta gente, no tienen aceptación. Dicen: ahí está tocando otro cristiano para compartirme el evangelio. No abra la puerta. Que se den con la Biblia en el pecho ellos. A mí déjame quieto, que yo estoy bien. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en Romanos 2:28: porque no es el judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa de la carne. Las verdaderas cadenas están en el corazón y la circuncisión real es en nuestro corazón. Es por eso que un verdadero discípulo de Jesús, hermano, no es por linaje de Abraham, no es por medio de tus papás, no es por medio de tus tíos, que tu bisabuelo era el mejor predicador de tu país, porque ganaste la competencia de, no sé, que sabía los mejores versos en 5º grado. Es por un linaje espiritual que proviene del nuevo nacimiento en Jesucristo. Nosotros podemos venir al Padre, Juan 14:6, por medio de Cristo. Si no nos llegamos, Él es el único que nos lleva al Padre. No podemos pensar que estamos en una mejor estratosfera como estos fariseos. Somos descendientes de Abraham, ya yo soy cristiano. Hermano, estamos delante de la presencia de Dios. Podemos estar en Él gracias a su misericordia sobre nosotros, y que por medio de Cristo en la fe hemos podido llegar allá. Y eso es una bendición. Es por eso, mis queridos, que todos los que estamos aquí en Cristo lo somos por la gracia y misericordia de Dios, no por linaje de ningún familiar. Jonathan Edwards dijo lo siguiente: los verdaderos cristianos son aquellos que tienen la verdadera fe y amor a Dios, y que por tanto están unidos a Él en una comunión espiritual eterna. Entonces vemos aquí en el 39 que vamos un poquito más cerca a las obras de Abraham. Dice: ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Al mencionar las obras de Abraham, podemos pensar inmediatamente en la fe de Abraham, el cual es vista en Génesis 12. Allí podemos observar su obediencia a las palabras de Dios al seguirlo a la tierra que Él le mostraría. Nosotros sabemos que a veces tenemos que hacer algo que está claramente en la palabra y no lo hacemos. Él le creyó a Él y le fue contado por justicia. La fe que Él tuvo en lo que el Señor le dijo. Y vemos un destello del evangelio, ya que por medio de la justicia de Jesús podemos ser declarados justos en Él a través de la fe en el Hijo de la promesa, en Cristo. Miren lo que Pablo les dijo en Gálatas 3, del 7 al 9. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificara a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, Génesis, que leí 21:2, en ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de la fe son bendecidos como Abraham el creyente. Génesis 12. Entonces esto nos afirma aún más que todo discípulo de Jesús que permanece, que está firme en su palabra, lo es porque tiene fe en quien es Cristo, y la seguridad de la libertad que en Jesús es solo por la fe. Todo discípulo de Cristo comienza en el mismo lugar, confesando su pecado, confesando su fe y obedeciendo sus palabras. Entonces vemos el versículo 41 al 42, vemos las obras del padre de los fariseos, que vamos a ver en el 44, que es el mismo diablo, porque dice: ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron:
nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Y Jesús se contesta la misma pregunta. ¿Por qué no pueden oír mi palabra? ¿No han escuchado la palabra del Señor? El ejemplo de las obras de Jesús provee son las obras que Dios hace, las hemos visto. Él sanó a un hombre en el día de reposo. ¿Cómo tú lo haces? Yo hago las obras que veo a mi Padre hacer. Todo lo que Él hace es lo que ve al Padre hacer. Sin embargo, Jesús ya por segunda vez les dice a ellos que hacen las obras de su Padre. Los judíos aún continúan en decir que no tienen pecado porque vienen del linaje de Abraham. No obstante, la referencia de Jesús al Padre no es de Abraham, sino que del diablo. Ustedes hacen las obras de su padre, no son las obras de Abraham que ellos están diciendo, son las obras de su padre, el diablo. Por eso quieren matar a Cristo y lo vemos en el versículo 44. En otras palabras, estos aparentes discípulos no son realmente personas que han creído en Jesús y quién es Él. Posiblemente se emocionaron en el momento en que estaba Jesús hablando y la insistencia y creyeron y dicen, sí, creemos. ¿Cómo fue que dijo acá en el verso 30? A la hora de estas cosas muchos creyeron en él. Bueno, creyeron por la emoción, pero hubo un cambio en ellos, ¿no? Hubo algo que ellos estuvieran cimentados en la palabra y obedecieran lo que Cristo dijo. No, si lo quieren matar. ¿Y tú vas a decir que tu Padre es Dios? No es igual, hermanos, le damos mala representación al Señor cuando decimos, sí, yo soy cristiano. Pero lo que pasa es que le ponemos otras cláusulas. Hermano, ¿estamos o no estamos? Entonces, esto es lo que queremos ver. Este amor llevárselo, decirle, mira, hermano, te puedo enseñar la palabra como nos muestra cómo un discípulo se comporta. Bien, te quiero enseñar. Y le compartes el evangelio, utilizas esa oportunidad para enseñarle la verdad para que entonces sea libre por medio de esa verdad. Obviamente, las palabras de Cristo no tienen aceptación ni lugar en el corazón de ellos. Ellos no lo creen. Mire, Juan 6:44, ya Él lo había mencionado. Él les dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el final. Y el apóstol Juan también dijo en 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Amor al Padre, hermano. Entonces, mis estimados hermanos, los fariseos no podían creer en las palabras de Jesús porque aún estaban ciegos a su incredulidad y estaban en la necesidad, que no sabían que había una necesidad de ser salvos. Entonces, no solamente los fariseos en estos versos, pero la cultura actual cree más en lo que dice la sociedad que lo que dice Dios y su palabra. Decenas de cientos de miles de personas están camino al infierno porque no creen que el cielo existe o que la Biblia es real. Dicen, no, eso es pura mentira. Hermanos, esto es una verdad y tenemos que orar para que Dios ablande corazones, porque muchas personas, miles de ellas, están entrando, pero por la puerta ancha al infierno, porque pueden hacer todo lo que les place ahora y están apostando su eternidad por querer disfrutar ahora, supuestamente disfrutar la vida de libertinaje que este mundo ofrece. Hermanos, no hay nada más real y verdadero en el cosmos que las palabras de Jesús, la palabra de Dios. No hay nada más real y verdadero que eso. Me gusta como Jesús en su conversación en Juan 11, versículo 25 dice, Jesús les contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, mira lo que dice, no morirá jamás. Y después le dice, ¿crees esto? Libre de verdad, naces en Cristo. Esa prisión que tenías de tu pecado y estar atado a ese pecado ha sido liberado en Cristo Jesús. Entonces, con esa verdad en mente, vamos a ver el versículo 44, 46, cómo ahora vemos la realidad del padre de ellos, el padre de las mentiras, porque dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Esto lo dijo Jesús, hermano. Esto no fue Spurgeon, esto no fue R.C. Sproul, esto fue Jesús. No hay verdad en él. El enemigo no tiene verdad alguna, la verdad reside en el Señor.
Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y ¿qué? El padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. No quieren creer la verdad y están creyendo al otro porque están endurecidos. Luego le dice en el versículo 46, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Los judíos querían matar a Jesús porque estaban haciendo exactamente lo que el padre, el diablo, quería hacer. Matar al Señor. Él está molesto, por eso que anda como león rugiente. Él no quiere que nadie persevere, quiere que se caigan. Pueden ser verdaderos creyentes y se resbalaron en una cáscara de banano y al piso. Por eso la unidad en la iglesia es importante. Si alguien tiene algún tipo de struggle, una batalla en la iglesia, tenemos que estar ahí con ellos porque no queremos que se caigan, porque han sido libres en Cristo y no queremos que ninguno perezca en las garras del enemigo, que él es un mentiroso. Vemos que Jesús le dice que el diablo fue un asesino desde el principio, posiblemente señalando al asesinato inicial de la Biblia de Caín y Abel. En el diablo no hay verdad. Todo lo que él quiere es ver a las personas espiritualmente destruidas por siempre y por toda la eternidad. Él quiere ver un matrimonio que no se pueda arreglar. Ellos quieren ver unas amistades que no se puedan reconciliar, o familias o personas. Cristianos bravos, en chisme, yo qué sé. Un completo oxímoron de lo que es un seguidor y discípulo de Cristo. Pero hermano, tenemos que matar el pecado, mortificar nuestro pecado. Porque si no, el pecado nos va a matar a nosotros. El diablo lleva engañando a las personas desde el jardín del Edén, cuando engañó a Eva para que dudara las palabras que Dios le dijo. ¿Y no es eso mismo que hace con nosotros? ¿Tú estás seguro que la duda en su palabra? De la misma manera, el diablo, que usted y yo dudemos de Dios y que seamos independientes de Él para que podamos hacer nuestra voluntad. Mira lo que dijo John Owen. El diablo es el gran maestro del engaño. Su objetivo es desviar las almas de la verdad y llevarlas a la oscuridad. Hermanos y hermanas en Cristo, si hemos sido libres en Cristo, ya Él nos quitó las esposas, abrieron la celda, hemos salido, estamos en Él, ¿por qué vivir encarcelados si ya hemos sido libres? Hay un ejemplo que he escuchado que dicen que los elefantes, cuando son bebitos, los amarran con una cadenita, digamos como a una argolla. Cuando son grandes le ponen una cuerdita. Y como estaban acostumbrados a saber que estaban amarrados a una cadena, no se van. Ellos pesan toneladas con una cuerdita que hacen ¡pium! Y la rompen. Entonces, hermanos, estamos libres en Cristo. Tenemos una cuerdita ahí que está más débil que cualquier cosa. Y estamos atados a eso por rato y lo sabemos. Porque cuántas veces estás en oración y dices, Señor, y yo sé que es que taca, pero es que no lo mantenemos. En Cristo eres libre. Ven a Cristo y puedes ser libre. No creas las mentiras del mentiroso que siempre ha mentido y seguirá mintiendo. Cree la verdad, que siempre ha sido verdad, siempre será verdad y nunca dejará de ser la verdad absoluta. Jesucristo. Es por eso que Jesús en el verso 46 les pregunta, ¿quién puede probar que tengo pecado? Me encanta porque yo me imagino a Jesús como que con su, ¿quién me puede probar que yo tengo pecado? Y no es que Jesús estuviera diciendo que él tiene pecado. Jesús lo hacía quizás porque ellos lo habían acusado de blasfemia. ¿Cómo tú dices que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo tú me dices que tú haces las obras de tu Padre? ¿Cómo tú me dices todo eso acerca de ti, Dios? O también por haber sanado al hombre en el día de reposo. Ay, es que dañaste el día de reposo, tú no eres obediente. Pero ¿sabes por dónde ellos vienen? Obviamente Jesús no es culpable de nada. Ellos no pueden probarlo porque Jesús es santo y todo lo que Él hace es lo que ve al Padre de las luces hacer, en quien no hay sombra de pecado. Entonces, mi estimado, aquí Jesús está poniendo en alto su santidad con esta simple pregunta a ellos. Solamente ante los judíos que estaban allí, pruébame que yo he hecho pecado. No pueden, por eso se quedaron calladitos. Pero a la misma vez a nosotros. Hermanos, si nosotros no vemos la santidad de Cristo como algo absoluto y grande,
tenemos una visión corta de Él. Pero hoy, hermano, yo les quiero alzar la vista a todos, que veamos a Cristo, que Él está sobre todas las cosas. Él es el Hijo de Dios, el pan de vida, la luz de los hombres, el que ha venido a liberar al cautivo solo por la fe. Y yo les hago la pregunta y me pueden contestar: ¿ustedes creen que Cristo le puede dar libertad en las áreas que aún tienen encarcelamiento? Sí, claro que sí. Todo se puede en Cristo. Confía en Él. Iglesia, no podemos olvidar que el diablo es un vil mentiroso que nos quiere ver destruidos a todos y a la iglesia de Jesús aplastada. Pero Jesús tiene la victoria y seguimos predicando el evangelio, porque dice: si tú me levantares del polvo, yo atraeré a todos los hombres hacia mí. Predicamos muerte, vida y resurrección del Señor Jesús, y Él traerá a las almas hacia Él. No hay que convencer, no hay que bajarle el tono al evangelio, no hay que subirle el tono tampoco, andar enojado como que uno anda bravo con el pueblo. Predica la verdad. Si es piedra de tropiezo para algunos, I'm sorry, pero predica la verdad y el Cristo hará la obra. Es por eso que tenemos que entender la importancia de estar unidos alrededor de la palabra de Jesús, orando los unos por los otros y velando los unos por los otros, porque el diablo anda como león rugiente buscando en dónde mentir para devorar la unidad del cuerpo de Cristo. Puritano Thomas Brooks dijo: la unidad de los santos en tiempos de dificultad es como una cadena de oro. Cada eslabón sostiene a los demás y juntos resisten las tormentas de la adversidad. Entonces, hermanos, la pregunta por hacernos es: ¿cómo todo esto se une en un solo pensamiento para que yo lo pueda utilizar? ¿Cómo se convierte esto en una cena para que yo pueda alimentarme de ella? Bueno, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo primero, es importante entender que permanecer en las palabras de Jesús es de suma importancia, en la palabra de Dios. Ya que primeramente el único lugar donde reside la verdad es ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y con esta verdad absoluta es que podemos combatir las mentiras y artimañas del mentiroso diablo. Un verdadero discípulo de Jesús mantiene una vida de disciplina espiritual donde alimenta su alma diariamente con el pan de vida. Hay un término que los americanos dicen hungry, me pongo hungry, y no nos alimentamos el espíritu con la palabra, vamos a andar hungry por ahí. En segundo lugar, los discípulos de Cristo buscamos hacer las obras de nuestro Padre Celestial y no las obras de la carne. Queremos hacer las cosas tal como Dios nos ha enseñado. Iglesia, amemos a Dios sobre todas las cosas. Amémonos los unos a otros con sinceridad. Mantengamos la unidad y cuidémonos unos a otros para que podamos vivir una vida de libertad en Cristo y no de esclavitud en pecado y creyendo las mentiras del diablo. Para aquellos de ustedes que están aquí y han contemplado su caminar con el Señor, no están con Cristo aún. Hoy es el día que Dios ha puesto delante de ti para que creas la verdad absoluta, que solamente Jesús es el que te puede liberar de la condena de tu pecado. Él te puede hacer libre, porque aquellos que Él hace libres son libres de verdad. Así que no trates de vivir tu forma y tu vida a tu forma. Vive la vida que Dios te dio, instruyéndote con lo que Cristo ha dicho, y no salgas de ahí. No creas las mentiras que el diablo dice que no necesitas esto. Ven a Cristo hoy. ¿Qué tienes que hacer? Ahí donde estás sentado, dice: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Quiero creer todo lo que está el pastor Juan diciendo. No quiero más depender de mí. Quiero que seas tú el que me camine, porque yo no puedo ver nada. Sé la luz de mi vida. Ven a Cristo hoy, deja todo atrás y tu vida será perdonada por Dios, y el gozo que tanto estás anhelando se te ha dado hoy en Cristo al saber que Jesús lo pagó todo por ti en la cruz del Calvario. Lo que tienes que hacer es creer. Entonces, mis hermanos, para concluir, en el día de hoy hemos podido ver cómo la incredulidad de los judíos no ha cambiado, por lo menos los del capítulo 8.
Muchos de ellos habían creído, pero como pudimos observar, fue a un nivel superficial y emocional, ya que no tomó raíz en sus corazones. Ellos no tuvieron un cambio. El Señor le hizo un litmus test, como es en inglés, una pruebita, y no tenían lo básico. El versículo 31 comenzó hablándonos de permanecer en las palabras de Jesús para poder ser libres, demostrando así que sus verdaderos discípulos de Cristo permanecemos en la palabra. Y no es para que yo te esté diciendo que te hagas un to-do list más largo. Saca un momento en tu día, honra al Señor, ora, es tú hablando con Dios, lee la palabra para que Dios hable contigo. Toma un minuto. Si Dios te regala 24 horas del día, que tomes 15 minutos, 20, 10 minutos, nada más en el Señor. Él te va a estar hablando por medio de su palabra. De otra manera no vas a escuchar a Dios. Paralelamente, podemos ver lo siguiente aquí. Si vamos al versículo 31, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Ahora miremos el versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Este espacio, esta perícope comenzó con permanecer en las palabras de Dios, y el 37 termina con creer la palabra de Dios para saber que son discípulos de verdad. Entonces, amado mío, ha sido mi victoria en el día de hoy. Permanezcamos en la palabra del Señor, creamos en ella, porque ellas son las que nos dan libertad. No solamente, hermanos y hermanas, nos dio la libertad del día en que andamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también somos libres todos los días, porque cada día nos podemos estar creyendo alguna mentira y tenemos alguna mala costumbre, pecado que tenemos que dejar atrás. Así que, mis amados, si el Hijo te ha hecho libre, no olvides que has sido libre en verdad. Si en el día de hoy no has sido libre, no permitas que pase un día más y ven a los brazos de Cristo, quien te está esperando con los brazos abiertos para perdonarte y cortar las cadenas de la esclavitud de tu pecado. No cargues ese peso en tus hombros un día más. Ven hoy a Cristo y entrégale todo el peso que traes contigo. Amén. Así que, hermano, vamos a orar para que el Señor obre en esta palabra que Él acaba de predicar a nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, que por medio de tu palabra y Jesucristo nos has dado la libertad en Él. Señor, yo te pido por todos los hermanos y hermanas que estamos aquí en este día, Señor. Te pido, Padre Santo, que tu verdad esté sobre todas las cosas en nuestra vida. Padre, pido por aquellos que tienen una batalla campal en sus mentes. Te pido que les ayude, Señor, desde ya. Ayúdanos, Señor, y ayúdales a mis hermanos y hermanas que tienen esos momentos de batallas campales, Señor, de dudas, de menospreciación de ellos mismos, Señor. Te pido, Padre, que tu verdad ilumine, Señor, sus mentes, para que ellos puedan caminar en libertad y tú te lleves la gloria. Padre, pido por todos aquellos que no han dado su paso a andar con el Señor. Padre, rogamos por las almas de todos aquellos, Señor, que escucharon tu palabra hoy, que, como dice ella, es viva y eficaz. Señor, sabemos que tu palabra es cortante, Señor, y como buen jardinero hemos echado la semilla, hemos puesto el agua y confiamos en que tú le darás el crecimiento en el día apropiado, Señor. Padre, en este momento también oramos por los chicos que están aquí, los jóvenes, Señor. Te pido, Padre, que tú cautives la vida de todos ellos para tu gloria. Señor, queremos vivir vidas que seamos verdaderamente libres, Señor. Padre, continúa llevándonos de tu mano, que tu palabra continúe siendo la guía y la base en donde vamos a perseverar, porque, Señor, queremos perseverar y estar permanentemente en tu palabra siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.